compatriotas, compañeros, pueblo de Lima, saludo emocionado después de 9 años al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Te preguntarás por qué el video inicia con un discurso. Esto se debe a una interrogante. ¿Qué se necesita para convencer a la gente? Es una pregunta que muchos nos hacemos. El día de hoy les hablaremos de la retórica y la argumentación. Para entender el concepto de la retórica, primeramente tenemos que conocer su origen. Esta proviene del griego retóricos. Retor, que significa orador, y este a su vez proviene de la palabra retos, que significa palabras. Eikos, que significa relativo a. Entonces podemos deducir que retórico significa relativo al arte de hablar en público. La retórica antigua. La retórica tiene su inicio en la Grecia antigua y surge entre los sofistas a inicios del siglo V a.C. Los tiranos de Siracusa, Gelón y luego Gerón expropiaron masivamente terrenos en favor de los soldados mercenarios. Cuando se derrocó a los tiranos, se estableció la democracia. Se llevaron a cabo múltiples procesos para la devolución de las tierras ante tribunales públicos. Aunque las personas sabían defenderse de forma instintiva y reclamar por sí mismas sus bienes, pronto se dieron cuenta de que era necesario un método efectivo para hacerlo. Alguien que supiera usar los argumentos y la oratoria de forma eficaz para conseguir los bienes. Fue en ese momento cuando Corax de Siracusa codifica el conocimiento existente al respecto y crea una especie de tratado para hablar ante los tribunales públicos con cierta garantía. Las fuentes clásicas afirman que el padre de la retórica era Empédocles de Agrigento y que Corax fue su primer tratadista. El discípulo de Corax, Tisias, expandió el método por otras polis griegas. Los sofistas, con Gorgias a la cabeza, explotarán este arte, que con Sócrates y Platón se centrará en la búsqueda de la verdad dialéctica. Platón fue uno de los filósofos griegos que expresó su posición ante la retórica. Para él, este era un arte banal y demoníaco. Esto fue corregido más tarde por Aristóteles. Este será quien escribe el gran trabajo o manual a seguir sobre ella, que dividió en 4 partes: invención, disposición, elocución y acción. Luego vivió un gran auge en Roma con Cicerón o con el propio Quintiliano, en el siglo I, que le agregó una 5ª parte: la memoria. En la antigüedad, la retórica era tomada como el arte de manipular y persuadir. Primero se usó hablando en público y luego mediante escritos. Los grandes oradores de esta época establecieron una tesis que decía que la retórica es eficaz siempre y cuando se ocupe para hechos nobles. Tras haber sido considerada como la coronación de la educación grecorromana, degeneró en el siglo XVI al quedar reducida a un estudio de figuras de estilo. Perdió el poder en la vida pública y finalmente pasó a ser solo un ejercicio académico. La retórica moderna. Mucho tiempo después, Chaim Perelman hace un libro el cual tituló La nueva retórica. Gracias a esto, la retórica renace. Perelman establece que la retórica nueva ya no era un arte, que es lo que fue en su origen, sino una serie de normas a seguir para dar un buen discurso. Entonces Perelman expande la retórica a otras ramas sociales, como en la política y en la publicidad. Esto hace que se desligara con la retórica antigua y se le dejó de dar importancia al discurso en contenido. Mientras la retórica se va alejando más de la antigüedad, apareció el segundo redescubrimiento de la retórica general. Esta retórica se centró más en la literatura y en lo poético, es decir, quería transmitir un mensaje mejor elaborado y pronunciado. Entonces, tomando en cuenta lo dicho, podemos definir la retórica como la disciplina que estudia y sistematiza los procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, con el fin de convencer, persuadir o deleitar estéticamente. Las figuras retóricas. Las figuras retóricas son formas poco convencionales de emplear las palabras para generar expresividad, vivacidad o belleza en el lenguaje, con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a las personas.
Principales figuras retóricas. Metáfora. Es la comparación de una realidad con un imaginario sin mencionarlo. Hipérbole. Es la amplificación o disminución exagerada de una realidad. Pleonasmo. Es la repetición o redundancia innecesaria. Paradoja. Es la unión de dos términos en apariencia contradictoria. Anáfora. Es la repetición de una o más palabras al principio de los versos. Símil. Es la comparación de dos elementos similares mediante un nexo. Personificación. Es la atribución de cualidades humanas a un ser inanimado. Aliteración. Es la repetición de un sonido dentro del verso. Hipérbato. Es la alteración del orden lógico de una frase. Onomatopeya. Es la imitación literal de un sonido. Antítesis. Es la contraposición de dos palabras o ideas. La argumentación. El término argumento proviene del término latino, que es argumento, que significa probar, refutar o justificar una proposición o un punto de vista o una tesis mediante razonamientos lógicos o demostrativos. En esta modalidad textual, el sujeto argumentador tiene como objetivo motivar, influir o persuadir al interlocutor, que es individual o colectivo, para que éste tome una posición. Propiedades del texto argumentativo. El texto argumentativo posee las siguientes propiedades discursivas: elegir argumentos en función a los interlocutores, responder a las leyes lógicas del pensamiento, expresar una opinión acompañada por varias razones. Oral y escrito. Argumentación oral. La argumentación oral se caracteriza por la naturalidad con la que se infieren las situaciones argumentativas y las premisas que activan la realización discursiva. Entonces, el sujeto de la argumentación oral, para que la realización verbal resulte exitosa, debe considerar varios aspectos fundamentales de la argumentación oral. Dimensiones de la argumentación oral: el debate organizado y la conversación cotidiana, los puntos de controversia y los puntos de coincidencia, la argumentación verbal y la conversación espuria, los elementos argumentativos y los elementos no argumentativos, la argumentación automática y la argumentación reflexiva. Factores físicos: entonación, ritmo, pausa, claridad del lenguaje. Textos argumentativos orales. Cotidiano: se produce en el trato diario y tiende a la ambigüedad. Debate: es actividad organizada para resolver un problema público. Entrevista: responde a un intercambio de preguntas y respuestas. Conferencia: es una disertación en público sobre un tema artístico o científico. Oratorias: es una disciplina argumentativa empleada en las actividades académicas o sociales. Argumentación escrita. La argumentación escrita se caracteriza por su alto nivel de formalidad. La argumentación escrita se sustenta en la sistematización detallada de los puntos de controversia del punto de vista del oponente. Esto significa que el sujeto textual formula una argumentación con claridad, pruebas verificables y reconocimiento pleno de los destinatarios. Asimismo, el sujeto de la argumentación escrita, para que la realización textual resulte exitosa, debe considerar varios aspectos fundamentales de la argumentación escrita. ¿Qué diferencia hay entre la retórica y argumentación? Las principales diferencias encontramos: la retórica es el arte de hablar bien
y busca influenciar a las personas mediante las emociones. Tiene como finalidad convencer o persuadir a un público en específico mediante un discurso. Y en segundo lugar, la argumentación. Esta se realiza mediante un discurso, ya sea oral o escrita, y tiene como fin defender una opinión mediante una hipótesis y busca persuadir a un público receptor mediante pruebas, para de esta manera justificar o refutar alguna idea, mover la voluntad y probar la veracidad de una interpretación de la realidad, científica, moral o social. Este acto implica que el sujeto textual posee un conjunto de cualidades expresivas para que la finalidad comunicativa alcance la consistencia y coherencia esperada. En conclusión, la retórica es el todo y la argumentación la parte. Ambas ciencias, artes o técnicas se complementan para que el ser humano comprenda de forma racional. Ya para finalizar, aquí les presentamos un fragmento del discurso de este gran personaje. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la... ¿Quieren más videos así? Si el video les gustó, por favor apreciaría mucho tu pulgar arriba y tu comentario. Muchas gracias. La ambientación musical y edición de este video ha sido cortesía de los integrantes del Grupo 2. Les ha hablado el Grupo 2 y les desea buenos días.